Buenas noches. Este es un trabajo de debate sobre epistemología de la comunicación del grupo 4011-03-05, integrado por André Holguín. Angie Velasco. Richard Rivera. Sharon Salazar. Valeria Velandia. Vale, dentro de todo el proceso que hemos llevado durante los estudios de epistemología digamos, después de este semestre o de este periodo, yo escogí los habitantes de la calle y tiene mucho que ver con lo que primero está en el texto de emergencia de territorio y comunicación local. ¿Por qué? Porque habla del diálogo. Ese texto propone diversos casos de estudio enmarcados hacia ese campo de la comunicación ambiental, donde se cuenta, se vive y se organiza pues prácticas sociales y comunicaciones concretas. Son esas experiencias de transformación social y de problemáticas relacionadas con el medio ambiente. Pero ¿a qué vamos, digamos, ese texto con lo que yo hice? Y es que básicamente para el cambio social o comunicación transformadora también se necesita el diálogo. Y también se necesita el diálogo para llegar a una población vulnerable como es los habitantes de la calle. Y es develar estigmas sociales de esa población mediante la creación de métodos que se puedan hacer para visibilizar a estos habitantes de la calle en la sociedad. Es allí donde la comunicación para el cambio social o esa comunicación transformadora se construye y se entiende como ese nuevo paradigma que se basa en el diálogo, estimulando la participación, la construcción ciudadana, la democratización de la comunicación y convertir a todos estos sujetos, en este caso habitantes de la calle, en actores centrales y agentes pues, de su propio desarrollo humano y social. Básicamente, tanto en el texto que leímos, habla de la comunicación participativa y del diálogo y de la comunicación transformadora, porque también tenemos que tener en cuenta que las comunidades también nos basamos en nuestra propia cultura, en esa apuesta al cambio, ese desarrollo como meta personal y también colectiva y todo concertado para tener una mejor calidad de vida. Cabe resaltar que de pronto en la comunicación transformadora se apuesta a todos esos procesos, como su nombre lo dice, de transformación y debe ser y es un objetivo de la comunicación social y de los comunicadores frente a lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que cabe señalar que una de las herramientas más eficaces para el desempeño de proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global es la comunicación social y es la comunicación del diálogo entendida como esa vocación transformadora y encaminada a promover procesos para el cambio social. En este caso, para esos habitantes de la calle que tanto lo necesitan y que necesitan a través del diálogo, de la participación, de la interlocución, la conciliación, esa comunicación como esa herramienta de formación y de fortalecimiento de todos esos encuentros culturales para hacer de esta población visible. Bueno, en cuanto pues, a mi temática desarrollada, yo trabajé más con un tema que pues, es bastante común, especialmente pues, en Colombia, y es el tema de las manifestaciones. Eh, yo puse el título de Manifestación a Vandalismo porque pienso que es un tema que pues, abarca muchas temáticas de cómo expresamos como nuestras inconformidades, cómo nos conectamos con otras personas, pasando de protestar o de, no sé, generar un tipo de cambio, pero muchas veces cambiamos toda esa connotación y se vuelve más que una ayuda o una transformación social, se vuelve como un caos y se vuelve un conflicto interno muy pesado. Eh, como referencia, pues tomé uno de los acontecimientos que ocurrió hace poco, pues que fue como algo gigante, que fue una influencer eh, pues muy reconocida, que se grabó pues como haciendo parte de la manifestación y las movilizaciones pues nacionales, pero se grabó haciendo como actos vandálicos, especialmente en el Transmilenio. Entonces,
en cierta parte va ligado mucho como a la transformación, porque va ligado a las conductas y a las dimensiones sociales. Eh, Pensemos que, digamos, en la variedad de dimensiones sociales involucradas pues en la situación, independientemente del género, de la cultura, del estatus social. Esos son temas sociales que si no se manejan con cierto grado de contexto, con ciertas normas, puede ser todo lo contrario a transformar algo para bien y volverlo un caos. Basado pues en los textos, especialmente de esta unidad, cuando nos referimos al concepto de comunicación interdisciplinaria, se basa mucho en las ciencias sociales y se estudia mucho los fenómenos de la comunicación basados en diferentes aspectos de la comunidad, de cuáles son sus acciones, son sus pensamientos políticos, sociales, y a través pues, de esta investigación podemos dar una profundidad de las distintas disciplinas y saber cómo abordarlas. La importancia pues, de construir diálogos, especialmente en las redes sociales, que actualmente pues, es como uno de los principales medios de comunicación que todo el mundo pues, tiene. Debemos conocer bien los propósitos dentro de las acciones que nosotros hacemos, generando un tipo de relación y comportamiento pues, adecuado al contexto pues, que se está tratando, ya sea para bien y para generar pues, conductas que sí contribuyan a un cambio y no simplemente por generar como, no sé, actitudes que por ser no sé, influenciadores o personas que tienen alto rango de difusión, simplemente por las cosas que ellos dicen o que ellos hacen, muchas otras personas también la van a poder ver y van a tener repercusiones en su manera de pensar, en su manera de actuar. Entonces también es enfocarnos en todo lo que nosotros comunicamos y hacemos interpretar pues por redes sociales. No sé, mi compañero que Hola, siga buenas para. noches. Aquí estoy. No había abierto el micrófono. Bueno, el saludo muy especial. Bueno, la verdad, frente al proceso de la comunicación y su desarrollo ante la sociedad, pues han habido muchísimos cambios y muchísimas transformaciones. Yo tomé un ejercicio muy interesante de algo que yo pues he venido analizando y es el crecimiento en el uso y en los equipos y colectivos que se emplean para transitar en bici todas las noches en Santiago de Cali. Y eso surgió quizás por una experiencia que aparecía en las noches, especialmente los días miércoles, y poco a poco fue sumándose, y ya no solamente los días miércoles, sino que ya es todos los días, y es ya común en Cali hacer este tipo de dinámicas durante todos los días, alimentando el ejercicio, alimentando el fortalecimiento de unos colectivos. ¿Y por qué digo fortaleciendo estos colectivos? Porque poco a poco fueron conformando grupos y equipos y muchos de ellos han venido quizás manteniendo y ocupando redes sociales y ocupando elementos que les permiten mantenerse comunicados. Y ahí hay casi que toda una industria frente al tema de la recreación, pero también frente al tema del deporte y también de la salud. Me parece que esto ha generado una transformación social, un cambio social en la dinámica que se tenía en Cali. Hoy quizás eso ha conllevado a que mantengamos incluso unos llamamientos a las autoridades
civiles como también a las autoridades policiales para que pues no se atente contra ellos. A veces la delincuencia rampante llega, los toca, también falta por parte de la institución, de los gobiernos, también falta quizás un ejercicio que les permita a ellos poder utilizar las vías con mayor comodidad. Allí también surge en el municipio, especialmente en el distrito de Santiago de Cali, surge esa dinámica por acondicionar unas ciclorrutas, unas vías que se adecúen también al ejercicio para el desplazamiento. Esto también forma parte de la libertad que tenemos cada uno de nosotros para movilizarnos, para desplazarnos, para poder quizás tener este tipo de espacio y poderse desempeñar. Desde ese punto de vista, yo en la lectura que se hizo de Herrera Huérfano y de los demás autores, pienso que cuando se habla de las transformaciones y los cambios sociales, a mí me parece fundamental pues evidenciar y exponer esta parte porque ha tenido un crecimiento mayoritario, mayúsculo, y esto cada día crece. De modo que no sé si en otras ciudades, tengo entendido que también se está haciendo, pero en Cali ha venido creciendo muchísimo. Ya todas las vías, tanto del norte de Cali como en el sur, como en el oeste, ya se hace este tipo de práctica. De modo que a través de este ejercicio que nos permite este curso de epistemología de la comunicación, me parece fundamental contarles esta dinámica que quise emplear para el ejercicio al cual nos han sido citados. Bueno, yo soy Sharon y pues mi trabajo se basó más que todo en lo que fueron las radios comunitarias y enfaticé más a las indígenas, ¿no? Y me fui hacia la zona de Toribío, ya que es una zona que conozco, ha vivido mi familia, y allá hay una emisora que se llama NASA Estéreo, ¿cierto? Entonces yo me fui por el lado de el cuento de las emisoras comunitarias indígenas hacia la violencia que se vive en el sector. Porque como ustedes pues sabrán, lo que es el Cauca es un sector que tiene mucha violencia, siempre lo fue. Y pues, aunque es de paz y todo, hay zonas que siguen en conflicto. Ya por más que y por más que en el noticiero no se pase mucha información, y Toribio es una de esas zonas que todavía sigue con ciertos conflictos y lo que son las emisoras comunitarias, en este caso NASA Estéreo, se ha habido afectada por este tipo de violencia, ¿no? Porque pues siempre se encuentra en medio de la policía, la guerrilla y su estructura, el medio con el que ellos se comunican con su pueblo, con el que tratan de mantener viva todavía su cultura, porque ellos en su emisora manejan lengua, para que no se pierda esa cultura que siempre han tenido, se ha visto afectada, pues, de cierta manera por toda la violencia que se ve alrededor. Como hace, por lo menos en el 2011, hubo una toma en Toribío y parte de su estructura, donde ellos han montado su emisora, se cayó equipos y todo. Y otro problema que uno ve ahí es, por lo menos, las emisoras comunitarias no tienen apoyo casi del gobierno, prácticamente por lo que ellas son independientes y no son muy comerciales que digamos, lo que es a diferencia de las emisoras privadas manejan son más comerciales, son los dueños, gente que tiene plata, entonces invierte en ellas y se sostienen bien, mientras que las comunitarias viven de donaciones, del trabajo que ellos hacen y es más complicado el asunto. Fuera de eso, pues fuera del conflicto que se vive también es, en cierta manera, pues la zona ya no solo está habitada por gente que es de la región, se han venido metiendo gente de muchos lugares y también encuentra como ese conflicto de que la emisora en toda la zona no gusta al menos de que tú seas de allá, ¿no? Como quien dice, seas del pueblo porque a la gente le parece ridículo, pues también la lengua, la forma en que hablan, que ellos sigan queriendo como mantener esa cultura, viendo pues que la sociedad está a otro ritmo, ¿no?
Y eso también lo han hecho ellos a nivel de educativo, por lo menos ellos tienen allá un colegio que prácticamente lo maneja el cabildo y se maneja bajo los regímenes de ellos. Y ellos, por lo menos, a cada uno le enseñan inglés, allá ellos enseñan su lengua. Entonces mucha gente critica eso porque dice que, pues, o sea, la educación la están limitando. Son muchachos que en cierta manera cuando salgan de allá van a salir cortos de información, no van a poder moverse en un mundo donde, o sea, la comunicación es mucho más grande de lo que tú puedes vivir allá como tal. Partiendo de eso y de todo lo que hemos leído y de todo lo que ustedes han dicho, cuando hablamos de comunicación, yo creo que lo más importante es que en la comunicación haya una comunicación de ida y vuelta, ¿no? O sea, haya quien dé información y quien y saberse, o sea, saber llegar a la gente es importante y el saber cómo hacerlo. En la comunicación es muy importante porque, por lo menos en el sector donde les digo, no la hay. Realmente, porque en cierta manera, pues los indígenas son muy cerrados y están parados en su posición, ¿no? Y cambiarles como esa estructura es complicado. Entonces ahí tenemos dos problemáticas, porque es la posición de ellos, la posición del Estado y la posición de una fuerza pública, ¿no? Entonces, llegar ahí sí puedes decir que la comunicación fluya, es aún más complejo porque no la hay. Cada quien está brindando y buscando sus intereses, ¿no? Individuales. Entonces, la comunicación ahí no fluye. A partir de eso, pues, transformación, diría yo que en cierta manera es difícil de lograr, porque basándonos en lo que yo trabajé y en lo que conozco de la zona y todo, llegar a un acuerdo es muy complicado, como les digo, y la gente ya tiene una concepción, y sobre todo los indígenas, ellos están parados en una raya donde toda la culpa es del otro, ellos no cargan ninguna culpa. Entonces, cuando tú no te responsabilizas también de los actos que tú cometes, de que en cierta manera, para que haya un equilibrio y para que haya un consenso, siempre hay dos partes, siempre tienes que llegar a un punto de equilibrio, no siempre se tiene la razón. Entonces, cuando no hay eso, no hay comunicación, o sea, no hay transformación en esa comunicación, no hay cómo generar un cambio ahí. Entonces, por eso traté el tema, porque me pareció interesante, porque ahí por más que uno trate, por más que tú hables con uno, por más que tú hables con otro, cada quien tiene su posición y se mantiene. Entonces, para que eso se solucione, alguien tendría que dar su mano a torcer o decir, listo, hay que hacer un cambio, hay que ponernos de acuerdo en esto, podemos ceder en aquello, pero aquí no lo hay y es muy complejo. Bueno, hola, buenas noches. La temática que elegí para este periodo de epistemología de la comunicación fue una problemática que se está viviendo, que están viviendo algunos comerciantes del municipio de Tuluá. Esto queda más o menos en la zona céntrica, donde ya varios comerciantes han sido víctimas de hurtos. Decidí elegir un tema comunitario porque me parece súper importante, porque la parte comunitaria cobra pues un valor especial al ser los colectivos sociales los que generan pues contenidos asertivos y pertinentes para la apropiación de la cultura. Creo que es importante pues que se entienda que la comunicación sustenta la creación de los contenidos pertinentes a las necesidades de las comunidades. Eh, las herramientas las herramientas que serán desarrolladas a través de la radio, televisión, el medio pensado, y así incentivar la participación comunitaria y ciudadanía en la construcción del conocimiento, y así para que las demás personas de comunidades diferentes también conozcan lo que está pasando en en las demás comunas, por llamarlo de una forma, de su municipio. Está la necesidad de entender la nueva comunicación desde los procesos que se dan en las comunidades, la posibilidad de pensar que se necesitan colectivos sociales para que ellos sean gestores de significantes y significados asertivos y pertinentes a la cultura y a las problemáticas que cada uno enfrenta. Es importante que la comunicación se sustente pues como en los valores de la interdisciplinariedad, como toda una estructura
integral que se alimenta de inseparables disciplinas como la filosofía, sociología, antropología, entre otras, para generar como espacios de construcción del conocimiento asertivos, pertinentes, modernos y señalando como la complejidad social y potenciando una perspectiva crítica como en la sociedad. Como reitero, es importante como darle un valor especial y que sean escuchadas las problemáticas comunitarias y sociales. Considero que el hecho que seleccioné ha generado un cambio pues transformador en esta comunidad porque ellos como comunidad, como afectados, pues han estado unidos para afrontar esa situación, han hecho llamados a las autoridades policiales, a la administración municipal, y ellos como vecinos se han unido pues como para contribuir para dar con los responsables de esos acontecimientos, pues de los hurtos que se han venido presentando desde hace ya varios meses. Considero que vivimos como en un mundo con muchísimas cosas que requieren un cambio y necesitamos como una comunicación acorde para transformar a la sociedad. Sabemos que no estaría fácil, pero no hay que olvidar que las acciones pequeñas pueden tener efectos muy grandes y por eso es importante empezar desde el sector comunitario en esos pequeños grupos poblacionales. ¿Continúa, Andrea? Sí, Andrea, ya puedes intervenir. Seguro tiene cerrado el micrófono. Hola, ¿me escuchan allí? Sí, ahora sí. Hola, yo quiero como aportarle algo al trabajo de Charol. Creo que Charol fue la que expuso el trabajo sobre las comunidades indígenas del norte del Cauca, ¿cierto? Sí, fui yo, de las radios. Ok, de NASA Estéreo. Aquí hay varios factores y uno es el abandono estatal de hace muchos años hacia las comunidades indígenas, ¿sí? Es una comunidad que está estigmatizada hace muchos años por muchas razones, no tienen un apoyo estatal, no han sido visibilizados, les han robado sus tierras, entre muchas otras problemáticas, ¿sí? Eh, Sin embargo, las comunidades indígenas siempre tienen líderes indígenas, siempre hay un gobernador indígena y las comunidades son muy cerradas, pero también el gobierno o el gobierno departamental del departamento del Cauca siempre ha tenido a estas comunidades abandonadas. Nunca se ha llegado a un diálogo, obviamente porque las comunidades son muy cerradas, pero también el gobierno como tal no ha sabido llegar a ellos, porque ni el Estado, ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental ha sabido llegar a estas comunidades con diálogo, con soluciones, con otro tipo de cosas que les permita a estas comunidades no seguir ejerciendo en muchas, no digo de todo, en muchas familias o en muchas personas el cultivo de coca, sino otra cosa. Entonces, no han llegado con unas soluciones mm, que les pueda mejorar su calidad de vida, digámoslo así. Ahí no hay comunicación, la comunicación se rompió hace muchos años y es precisamente porque no ha habido un apoyo estatal. Pero adicionalmente a eso, tampoco hay un plan de desarrollo que involucre con un capítulo especial a las comunidades indígenas. Por eso ellos se sienten también abandonados. Ahí no hay comunicación social o comunicación transformadora, como decía Charlie. Y ahí es donde tiene que ir el gobierno a reestructurar ese tipo de cambio social, a hacer ese tipo de cambio social y de tener una comunicación transformadora para que estas comunidades puedan ser visibilizadas y no queden como comunidades vulnerables. Gracias. Bien, muchas gracias, Andrea, porque de todas maneras apuntaste algo bien interesante. Y yo también de todas las exposiciones, también pues quisiera referirme a la de Sharon y a la de la última compañera que expuso, Viviana, creo. Bueno, pues la idea es que frente al tema de las comunidades indígenas, yo parto de algunas concepciones que están enmarcadas en la lectura, donde ya, de hecho, cuando se instaló la emisora para la comunidad indígena, ya ahí ya hay marcado
ya hay marcado un hecho o un punto de partida o una línea divisoria de antes de que estuviera la emisora y después de que se colocó la emisora. Y ahí ya hay algo que genera una especie de costumbres o de cultura y una idiosincrasia que les permite a ellos mantener una comunicación. Quizás antes de que estuviera la emisora no tenían un medio cómo comunicarse frente a la comunidad. Y ya ahí ya se está generando una transformación y un cambio social. Cambio social ¿en dónde? En esa sociedad que si bien es cierto, está muy cerrada, muy encasillada y que no permiten que de pronto el gobierno o las demás comunidades ingresen a sus territorios por el celo, porque ellos aman la madre tierra, porque, pues, bueno, por todas las concepciones que ellos puedan tener, pienso que ya hubo un elemento transformador, un cambio que se generó en esa comunidad y que los convidó que sus necesidades particulares a acceder a ese tipo de comunicación. Por eso son ellos los que realizan sus actividades con su lengua, son ellos los que realizan sus actividades culturales, son ellos los que mantienen una idiosincrasia, pero pienso que sí hubo una línea divisoria. Y frente al tema de la última compañera que nos presentó el ejercicio, también es una comunidad que de una u otra manera ya tiene una serie de costumbres, ya tienen una comunicación dialógica que les permite de manera asertiva poder hacer el ejercicio, mantenerse comunicados, mantenerse en sintonía con la ciudad. Así así el gobierno quizás no les atienda todas las peticiones, pero ya se marcan hechos trascendentales o hechos que de una u otra manera han transformado las costumbres o han transformado esos colectivos. Sí, totalmente de acuerdo con los dos. O sea, sí ha habido transformación. Yo creo que siempre que se haga un proyecto nuevo, siempre que así sea de una manera mínima, pero se apoye que se genere cambios, que se genere, por lo menos lo de las emisoras comunitarias y todo eso, siempre hay, en cierta manera, hay una comunicación, hay un poco de transformación, ¿cierto? Pero nos limitamos a eso. ¿Sí me entienden? A que solo se quede en un pequeño apoyo, en el empujón y me desentiendo. O sea, no es más, porque eso es lo que nos falta. O sea, a cada proyecto que se plantea y a cada situación que sucede alrededor de nosotros, eso es lo que pasa. Por lo menos, o es la vaina de que como no es conmigo, no me interesa y hasta ahí llegué y no me involucro, o es ese cuento de que ya, listo, di mi aporte y salió. No fue más. O sea, nos falta, a mí me parece que para que haya una real comunicación transformadora, sobre todo en lo que son las emisoras comunitarias, en el apoyo a las emisoras indígenas y todo ese rollo, debe haber como más, o sea, no solo plantear el proyecto de parte del Estado como tal, sino que también debe haber un seguimiento, debe haber un interés por ese proyecto. Debe haber una fomentación a que eso mejore, a que genere más cambios. Porque mira que a partir de ese tipo de ese tipo de emisoras también se pueden generar, o sea, se le puede prestar cierto servicio como digamos talleres a los niños, talleres sobre comunicación, sobre lo que es el diálogo, ¿cierto? Se puede transformar la comunicación de mil maneras, no solo sobre la emisora. Entonces, yo creo que en ese sentido el Estado se queda muy corto y no propone más allá de decir, listo, se va a montar la emisora y ya, no más, o sea, hasta ahí llegó el proyecto, no se ve más allá. Por eso yo creo que la transformación ahí, a nivel de comunicación, se queda corta. Bueno, niñas, ¿alguien más? Y Richard, que nos acompaña también hoy, ¿alguien más quiere intervenir? Eh, quisiera, quisiera, quisiera opinar sobre un tema que me parece supremamente fundamental y que lo logré pues rescatar de la guía como tal. Y es que en el documento
se hace especial énfasis al tema ambiental y en ese documento se ha permitido, pues inicialmente se arrancaron con unas regiones y posteriormente se fueron ampliando a otras regiones del país, pero me parece que pues es un tema muy de moda y muy al lugar expresarlo porque forma y hace parte de los nuevos temas que están a la vanguardia. De modo que creo que no quería dejar escapar esta parte que me parece que es fundamental dentro de esta lectura que tuve la oportunidad de leer y que me imagino que ustedes, por supuesto, también lo hicieron y que nos permite identificar esas transformaciones sociales que encontramos en los territorios. Exactamente de eso quería aportarle un poquito a Richard, y es que en el texto, mm, como dice el compañero, la parte ambiental está muy de moda, digámoslo así. Pero allí hay algo muy interesante y es todas las estrategias comunicativas que eso implica en este momento en la parte de transformación social y de transformación del medio ambiente. Y también ponen en manifiesto el fracaso de estas instituciones, de muchas instituciones sociales, para responder a una crisis que hay del medio ambiente, que también se ha quebrado un poco porque cada uno, digámoslo así, va por su lado. No unen esfuerzos a veces para sacar esta gestión ambiental o en el contexto global, pero también encontramos que desde la óptica de la comunicación y analizando todos esos procesos y esas estrategias comunicativas, es allí donde encontramos que hay un desarrollo y un cambio social de la comunicación para enfrentar no solamente una crisis ambiental, sino muchísimas crisis desde otros ámbitos. Bueno, muy bien. Yo creo que, pues no sé, creo que ese es como el ejercicio y no sé con mi compañera si ahí ya se da por terminado o si alguna de ustedes desea intervenir u opinar sobre alguno de los aspectos que consideren. Pues respecto a la lectura, como todos, pues como ya ustedes dos dijeron, pues sí, se habla del problema ambiental que vivimos hoy en día, bueno, y que venimos viendo desde hace muchos años, pero hoy en día es el tema con más fuerza. Y pues sí, o sea, hoy día lo que es Colombia a nivel nacional vive una problemática ambiental bien grande y siempre le ha faltado como esa comunicación, ¿no? Porque ahí sí hablamos de comunicación interna, externa, de comunicación organizacional y de todo el tipo de comunicaciones que se puede tratar en estas problemáticas, ¿no? Porque aquí sí está Estado, está sociedad, están las empresas, está pues involucrada prácticamente todo el esquema social que hay aquí. Y pues sí, la problemática que se vive es bastante grande y a nivel de comunicación, pues yo te digo que hay muchas cosas que yo no conozco, por lo menos en el texto me di cuenta que hay muchas zonas que yo ni sabía que, que había tanta demanda. Eh, Uno se puede dar cuenta que desconoce bastante, pero, pero pues también se puede dar cuenta que la problemática es aún más grande de lo que muestran las noticias y de lo que uno medio lee de vez en cuando. Pero muestra también me parece que muestra también otro lado bastante interesante, que son lo que son los registros de las experiencias de las mayores zonas donde hubo los conflictos y es un reporte bastante grande y global que uno puede entender muy fácil. ¿Habla Andrea o, Sharon, o ya? No, sí, sí, habló Chano. Quisiera, además del tema ambiental, pues simple y llanamente que quede ahí como en el ejercicio de lo mucho que se pudiera hacer en analizar y en hacer un estudio frente al tema de un tema animalista, que también son temas de moda como el ambientalista. Y no podemos dejar atrás
a raíz de lo que ha expresado Shannon con las empresas y también del trabajo que hizo Viviana en Tuluá, me parece interesante destacar lo de los derechos humanos. Frente al tema de derechos humanos, yo creo que a nivel internacional se vulneran y a nivel de toda parte se vulneran. Entonces, pienso que es supremamente importante dejar como allí lo que puede generar el tema de la transformación. ¿Y por qué toco el tema de derechos humanos? Porque se utiliza mucho a través de redes sociales, se utiliza mucho en las comunicaciones. En este mundo globalizado nos permite que se evidencien muchos problemas. Hoy encontramos en Colombia, por ejemplo, la muerte de muchos líderes comunitarios y de una u otra manera eso pues tiene que ver mucho con la falta de presencia del Estado en la región, con la falta de institución en las regiones, que de una u otra manera puede hacer el acompañamiento o puede quizás emplear la autoridad o ejercer el ejercicio de gobernabilidad. Totalmente de acuerdo. Lo que nos falta son ponernos a trabajar y hacer proyectos que ayuden a esta sociedad, ¿no? Sí, señora. Muchachos, no sé si alguien más quiere hablar o damos por terminado nuestro debate. No Muy sé, chévere agradecerles a todas. Sí, creo claro, que Valeria agradecerlos a tenía todos por... algunos Ay, problemas de Valeria, yo le cambié el nombre. conectividad. Creo que tenía algunos problemas de conectividad. No sé quién, no sé quién más quiera intervenir. Angie, Valeria. Bueno, no, para finalizar, que también pese a todo lo que han dicho pues ustedes, también pienso que es importante que la transformación sea dependiente pues del contexto en particular y dentro de las necesidades y las formas pues que cada comunidad o que cada grupo pues se pueda tratar. O sea, cada uno abordó pues diferentes temáticas, diferentes contextos. Entonces la comunicación también va ligado al proceso pues investigativo, de acuerdo pues a la experiencia, de acuerdo pues a los objetivos de cada grupo, de cada persona o inclusive de cada región, porque también va ligado al proceso de la comunidad, a sus orígenes, a sus raíces, a su historia. Pues el contexto pues que ponía Sharon, creo que es muy diferente al contexto pues que hice yo, por ejemplo, que es más enfocado pues a redes, que digitalización y todo eso. Entonces también depende de eso, de cómo llegar o de cómo interpretar cada organización o cada objetivo dependiendo al ámbito pues que se desarrolle. Entonces, pese a los aprendizajes comunicativos, me parece importante que en el caso puntual de Sharon, lo que ella decía de los aprendizajes comunicativos, que sirvan como una alternativa, orientar sus acciones, pero para hacer, digamos, o tener una finalidad, hay que saber cómo llegarle pues a la comunidad, o sea, no sé, preguntar o indagar más sobre su historia, sobre la identidad, sobre sus objetivos, para poder así uno poder relacionarse o llegar de una forma más directa y más sensible a todo este tipo de cambios, porque, o sea, los cambios muchas veces no se toman como de la mejor manera, siempre hay como cierto miedo o cierto temor a cambiar. Entonces, es eso, que desde la parte comunicativa, también siento que es un elemento chévere para impulsar el cambio. Entonces, nada, sería como eso para finalizar. Eh, y nada, agradecerles pues por su tiempo. eh, y ya, no sé si Valeria está acá. De pronto ya finalizamos aquí. Valeria, ¿vas a compartirnos algo? Yo creo que ella tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, ¿damos por terminado? Sí, yo creo que Sí, sí. listo, mil gracias.
Muchas A gracias a ustedes. todos, hombre. Muchas gracias. Muy Que estén interesante bien, conocer un poquito el trabajo de todos. Muchas gracias. Un abrazo. que estén bien, bye. Bendiciones. Igualmente, igualmente.